9:40 de la mañana, vamos ya con la cita de entrevista del día. Óscar Rodríguez, secretario general del Grupo Socialista en el Parlamento Vasco. Buenos días. Bueno, al final podemos decir que Zapatero se ha salido con la suya. El blindaje de las sociedades anónimas va a dejar de ser una realidad dentro de unos meses. Bueno, es una decisión que ha adoptado el Partido Socialista Obrero Español en virtud de un compromiso que se adquirió en el programa electoral en las pasadas elecciones generales y que por tanto es noticioso quizás por la forma en la que se haya hecho, que ha podido ser quizás un poco acelerada o esa impresión ha dado, pero yo creo que es el cumplimiento de un compromiso que tenía el presidente Zapatero y como tal hay que verlo. Yo creo que no hay que dramatizar con el asunto y yo creo que el gobierno vasco y el Partido Socialista de Euskadi trabajarán para que esas empresas permanezcan aquí y para garantizar las condiciones de estabilidad que hace falta para que las inversiones vengan a Euskadi. Yo creo que no hay que dramatizar con el asunto y no hay que montar ningún apocalipsis. Usted sabe que en los medios de comunicación hablamos de la enmienda como la enmienda a Florentino, haciendo referencia a Florentino Pérez, responsable dueño de ACS y según parece uno de los beneficiados de esa modificación legal. Todas las decisiones que se toman son complicadas, pero yo creo que lo importante con esta decisión es lo que decía, ¿no? En lo que nos afecte a Euskadi, lo importante y lo que tenemos que hacer nosotros es garantizar que las empresas que tienen su anclaje aquí permanezcan aquí y garantizar los puestos de trabajo en Euskadi y seguir trabajando para que los empresarios y los trabajadores tengan aquí su ambiente idóneo. Y eso lo estamos haciendo. Yo creo que el Partido Socialista de Euskadi y el Gobierno vasco están liderando esa apuesta por la estabilidad en Euskadi, están liderando misiones comerciales como la que se ha hecho hace pocos días a Brasil o como la que se va a hacer posteriormente a China para ayudar a nuestras empresas a implantarse en el exterior y por tanto para garantizar puestos de trabajo e inversiones para Euskadi. Sí, pero si le parece vamos a abordar el asunto porque para el Partido Socialista ¿es bueno o no es tan bueno que se haya suprimido el blindaje de las sociedades anónimas? Es que yo creo que el debate planteado en esos términos no es razonable, o sea, tal y como lo ha planteado el PNV... Si estuviera en sus manos, ¿lo dejaría como estaba o hubiera modificado la ley como se ha hecho? Es que creo que el debate no se puede plantear en esos términos. Yo creo que el debate planteado en esos términos nos lleva al absurdo, o sea, decir, como ha dicho el Partido Nacionalista Vasco, que quien no defienda este blindaje, que supone al final que los accionistas decidan sobre el futuro de la empresa en función del número de acciones que tengan, es algo así como plantear que quien no defienda esa posición no defiende lo vasco. Eso es como si yo estuviera permanentemente diciendo que el Partido Socialista de Euskadi, porque lleva más años que el Partido Nacionalista Vasco en Euskadi, defiende mejor lo vasco. Pues no, eso es un absurdo. Yo creo que el debate no se puede plantear en esos términos y yo creo que la decisión hay que tomarla en su justa medida, hay que transmitir calma y sobre todo seguir trabajando para que las empresas tengan en Euskadi un ambiente idóneo para la inversión y creo que eso lo está haciendo el gobierno vasco, por ejemplo, apostando por la innovación en los presupuestos de la comunidad autónoma. Dice que es una manera absurda, digamos, de plantear el debate, pero es que ha habido dirigentes del Partido Socialista de Euskadi que han reconocido públicamente que no les hace ninguna gracia la supresión de esa norma. Me remito a lo dicho por el gobierno vasco ayer mismo a través de su coordinador, en los términos que él lo planteó, que esa es la posición que está defendiendo tanto el gobierno vasco como el Partido Socialista de Euskadi. Y de ahí no me voy a salir porque esa es nuestra posición y esa es la posición en la que yo creo. No le hemos visto hablar al lehendakari Patxi López sobre este asunto. ¿Se le ha mantenido al margen? El lehendakari y el gobierno vasco, como ya he dicho, están trabajando todo el día para que esta sociedad salga adelante. Están trabajando todo el día con una preocupación en la cabeza, con una única preocupación en la cabeza, diría yo, que es cómo salimos de esta crisis económica, y el lehendakari no está permanentemente haciendo declaraciones o valoraciones sobre todo lo que ocurre en la actualidad, porque si no, no haría otra cosa, ¿no? Por tanto, no creo que eso sea la noticia más importante. Insisto, creo que lo importante es no dramatizar y no hacer profecías apocalípticas. Aquí se han hecho muchas profecías apocalípticas en torno al futuro de Euskadi porque algunos han abandonado la Lehendakaricha y a Ajuria Enea. Aquí se decía que, en fin, yo he llegado a escuchar en el Parlamento Vasco, en la Comisión de Industria, en la que soy portavoz, he llegado a escuchar a un portavoz del Partido Nacionalista Vasco decir que corríamos el riesgo de ser expulsados de la Unión Europea. Esto hace un par de meses. He llegado a escuchar a portavoces del Partido Nacionalista Vasco decir que ponemos en riesgo el euskera o la identidad vasca. Y se está viendo 11 meses después que nada de eso está en riesgo y que muy al contrario hay cosas
que estamos haciendo mejor de lo que se estaban haciendo hasta el momento. Hombre, lo que sí parece objetivo es que con esa modificación de la ley ahora sí es posible que el máximo accionista, haciendo referencia por ejemplo a Iberdrola, en este caso ACS, pueda tomar más fácilmente el control de esa empresa y quién sabe si deslocalizarla en un futuro próximo. Yo entiendo la preocupación que puedan tener los pequeños accionistas, como no. Tenemos que respetar las decisiones que vayan a tomar las empresas e insisto en que esto se ha hecho en otras ocasiones con otras empresas y no ha pasado absolutamente nada, no hay que dramatizar y yo diría que el gobierno lo que está haciendo, como dijo ayer mismo, es trabajar para que esas empresas mantengan su anclaje en la comunidad autónoma vasca y sigan tirando de la economía vasca como lo están haciendo hasta el momento. ¿No es posible pensar que parte de la ciudadanía y también entiendo que algunos votantes y militantes del Partido Socialista de Euskadi esperaran de alguna manera algún gesto, algún desmarque, aunque solamente fuera de palabra, por parte de los parlamentarios de Madrid, pero que viene del Partido Socialista de Euskadi? Creo que no está esto en la preocupación ni en las prioridades de la ciudadanía vasca. Eso es lo que yo pienso al menos. No sé si en los que nos están viendo en este momento todos ellos están preocupados por este asunto, pero yo creo que no es lo que más preocupa. Pero ustedes cuando el tema del blindaje del concierto económico sí reclamaban al Partido Popular que se desmarcara públicamente de la postura del Partido Popular de Es que creo que no tiene nada que ver una cuestión que afecte... No, me refiero al desmarque, es que no tiene nada que ver una cosa que afecte a unas empresas como lo que tiene que ver con el autogobierno vasco y con el blindaje del concierto económico, ¿no? Yo creo que son completamente decisiones distintas. Una afecta a la estructura institucional de Euskadi. Está reconocido en la Constitución lo que tiene que ver con el concierto y otra es una decisión que afecta estrictamente a las empresas, que sigue algunas recomendaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que sigue alguna recomendación de la Unión Europea y que por otra parte es un compromiso electoral del presidente Zapatero que ha cumplido. Yo creo que no son asuntos comparables. No sé si estamos entrando en algún tipo de contradicción porque Charlie Prieto recientemente decía que el Partido Socialista es un partido nacional y que votará lo que diga su órgano de dirección. Por tanto, no tiene que ver la importancia o no de la votación, sino el hecho de que son un mismo partido y que votarán lo que digan en Madrid. Me remito, como he dicho, a las declaraciones hechas por el gobierno vasco y por otra parte no creo que esté el Partido Nacionalista Vasco como para estar preguntando quién manda en el Partido Socialista Obrero Español o si el PSE obedece al PSOE, porque como empecemos a preguntar quién manda en el Partido Nacionalista Vasco nos pasaríamos esta entrevista y otras tres, porque es ciertamente complicado saberlo. Por tanto yo creo que lo que hace falta es tranquilizar a la sociedad, decirle con toda rotundidad que estamos trabajando en ello, que estamos trabajando para que Euskadi salga de la crisis cuanto antes y los primeros frutos se vieron en el último trimestre del año pasado, donde la economía vasca ya ha crecido un 0,2%, que es un crecimiento muy corto, por cierto, pero que es un crecimiento a fin de cuentas y por tanto alumbra un horizonte un poco mejor para la economía y para la principal preocupación es así de los ciudadanos vascos, que es cómo salir de la situación de crisis económica en la que estamos. Bueno, pues me parece que al gobierno vasco lógicamente le queda mucho trabajo por hacer porque ayer conocíamos los datos del paro y no son nada positivos. Cerca de 1.000 personas más en la lista del INEM con respecto al mes anterior. Realmente es un drama, especialmente para aquellas personas que están en esta situación. Yo creo que se está haciendo aquí un diagnóstico veraz, es lo primero que hizo el Partido Socialista de Euskadi cuando llegó al gobierno vasco, decir a la sociedad claramente cuál era la situación económica que tenemos y empezar a poner medidas contra la crisis. Se hizo un plan anticrisis inmediatamente al llegar a Ajuria Enea y yo creo que eso, conjuntamente con las mesas de diálogo social con empresarios y sindicatos, con una apuesta importantísima por el I+D+I en los presupuestos de la comunidad, donde crecieron el 9,35% en un presupuesto que no era expansivo precisamente, conjuntamente con el trabajo, insisto, con los agentes sociales, está proporcionando unos datos más o menos halagüeños para el próximo tiempo. Es obvio que no vamos a salir de la crisis económica hasta que no empecemos a generar empleo, pero por ejemplo en Álava se ha empezado a generar tímidamente empleo o han subido las afiliaciones a la seguridad social en los datos que se daban ayer. Por tanto yo creo que quizás lo peor ya haya pasado y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, ligándolo con el tema anterior, para que Euskadi sea un entorno competitivo, sea un entorno atractivo para que inviertan aquí nuestras otras empresas y para que nuestras empresas puedan invertir en el exterior. Esa es la misión fundamental que tiene este gobierno y esa es la principal preocupación que tiene este gobierno desde hace un año.